Muy buenas tardes, les saluda la doctora Ana Lucrecia Romero Escrivá, soy catedrática de la Universidad de San Carlos, de la Unidad Didáctica de Farmacología Clínica. El día de hoy pues es un gusto para mí contarles que ha sido una gran experiencia poder ser tutora de un proyecto multidisciplinario de unidades didácticas del tercer año, en la que se utilizó la herramienta del aprendizaje basado en problemas. Cada uno de mis 10 estudiantes del grupo que tutorié se dedicaron a realizar un proyecto en donde desarrollaron una ayuda audiovisual para poder exponer cada tema. Creo que les ha inspirado para poder ver el aprendizaje de una forma novedosa, utilizar las herramientas que tenemos ahora a la distancia y además poder dejarlo como una biblioteca visual. Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre las leyes, principios y efectos. En la respiración se utilizan una serie de leyes y principios físicos los cuales nos permiten hacer el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Encontramos leyes tales como la ley del Boyle-Mariotte, la cual permite que entre el aire a los pulmones cuando el diafragma los expande. Esto se da porque cuando se contrae el diafragma se crea una presión negativa dentro de los pulmones y entra el aire, lo que resulta en el proceso de inspiración. Igualmente pasa cuando el diafragma se relaja y reduce el volumen de los pulmones, lo cual aumenta la presión dentro de ellos y provoca que el aire salga en el proceso de expiración. Existen otras leyes muy importantes a la hora de hablar de la respiración. Estas son leyes del intercambio gaseoso, como la difusión. Este es el proceso mediante el cual se produce la transferencia de los gases respiratorios entre el alvéolo y la sangre a través de una membrana alveolo-capilar. Una ley física que está implicada en este proceso de la difusión es la ley de Fick. Esta establece que la tasa de transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área del tejido y a la diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la lámina, e inversamente proporcional al espesor del tejido. Como sabemos, la barrera hematogaseosa en el pulmón puede medir de 50 a 100 metros cuadrados y el espesor es de solo 0.3 micrómetros, de tal manera que las dimensiones de la barrera son ideales para la difusión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los aspectos físicos. Existen clasificaciones para el tipo de neumonía en un pulmón. Dentro de esta podemos encontrar la bronconeumonía y la neumonía lobular. En una bronconeumonía encontramos una característica dominante, la cual es una consolidación parcial del pulmón. En cambio, en una neumonía lobular encontramos una consolidación de una gran parte o de todo el lóbulo. En la neumonía lobular se han descrito clásicamente 4 estadios de respuesta inflamatoria: congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. En el primer estadio de congestión, el pulmón se aprecia pesado, pastoso y rojo. Se caracteriza por una ingurgitación vascular, líquido intraalveolar con escasos neutrófilos y a menudo presencia de abundantes bacterias. El estadio de hepatización roja que se presenta a continuación se caracteriza por un exudado masivo, confluente, en el que los neutrófilos, los eritrocitos y la fibrina llenan los espacios alveolares. En el estudio macroscópico, el óvulo se aprecia rojo, firme y sin aire, con una consistencia similar a la del hígado. El estadio de hepatización gris, que se produce después, está marcado por la desintegración progresiva de los eritrocitos y la persistencia de un exudado fibrinoso supurativo, lo cual provoca una coloración gris parda. En el estadio final de una resolución se encuentra una pleuritis, la cual causa un engrosamiento fibroso o adherencias permanentes. En una bronconeumonía se encuentran áreas consolidadas de inflamación aguda supurativa, la cual, como consecuencia de la tendencia de las secreciones o por la gravedad, se encuentran en los lóbulos inferiores. Las lesiones completamente desarrolladas en una bronconeumonía son ligeramente elevadas, secas, granulares, rojo grisáceo o amarillas y de márgenes mal delimitados. Mi nombre es Andrea Morales y yo les voy a hablar del desarrollo fisiológico pulmonar y la semiología pulmonar. El desarrollo fisiológico pulmonar es un proceso complejo y dinámico que se da durante la vida pre y postnatal, en la cual los pulmones se desarrollan para realizar un adecuado intercambio gaseoso. La maduración de los pulmones se puede dividir según sus características histológicas en 4 estadios. El primero es el estadio pseudoglandular, que empieza en la semana 5 y termina en la semana 17, en la cual los pulmones presentan una similitud con las glándulas exócrinas. El segundo es el estadio canicular, que empieza en la semana 16 y termina en la semana 25, en la cual al final de los extremos de los bronquiolos respiratorios ya desarrollaron sacos terminales de pared fina. La tercera es el estadio de sacos terminales, que empieza en la semana 24 y termina en la semana 37, en la cual se desarrollan muchos sacos terminales y ya se tiene producción de líquido surfactante. Y la última es el estadio alveolar, que empieza en la semana 37 y termina hasta los 8 años, en la cual el revestimiento epitelial de los sacos terminales adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina.
El desarrollo pulmonar se completa hasta los 3 años y aproximadamente el 95% de los alvéolos maduros se desarrollan tras el nacimiento. Es importante conocer cómo es el desarrollo fisiológico porque existen diversas enfermedades como consecuencia de una alteración durante el proceso de maduración. Para que los médicos puedan brindar una mejor atención, la comprensión del proceso de maduración permite entender de mejor forma la causa de diferentes afecciones y por lo tanto un mejor diagnóstico. La semiología pulmonar. La semiología pulmonar es la disciplina que ordena de una manera lógica los conocimientos clínicos que se obtienen a través de los signos y síntomas que presenta el paciente con el fin de llegar a un diagnóstico certero de los problemas que afectan la salud. La semiología se realiza por medio de la historia clínica, la cual está compuesta por la anamnesis, el examen físico y la lista de problemas. La anamnesis está compuesta por los datos generales, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes patológicos y no patológicos, la revisión por sistemas y el perfil social. El examen físico está compuesto por 4 etapas. La primera es la inspección, la cual incluye la inspección somática general, donde nos vamos a fijar en las actitudes, las facies, el estado nutricional, la piel, faneras, entre otros. La inspección local estática, donde vamos a buscar deformidades en el tórax. Y la inspección local dinámica, donde buscamos trastornos del ritmo respiratorio, signos de dificultad ventilatoria, anomalías en la amplitud y simetría respiratoria. La segunda es la palpación. Aquí vamos a palpar la amplitud respiratoria y vamos a buscar alteraciones en el trémito táctil. La tercera es la percusión. Aquí vamos a apreciar el contenido de aire en los tejidos, si tiene matidez, como en casos de condensaciones, o hiperresonancia o timpanismo, como en el caso de un neumotórax. Y la última es la auscultación, en la cual por medio del estetoscopio vamos a determinar si se presentan alteraciones del murmullo bisecular, reemplazo del murmullo o ruidos agregados y vamos a auscultar la voz. Se realiza cuando el paciente consulta por una dolencia o afección para la cual necesita el apoyo del personal médico porque permite entender los síntomas y signos que tiene y de esa forma dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Hola, mi nombre es Dafne Nicely Hernández Martínez y el día de hoy voy a explicar acerca de 2 temas, iniciando con lo que es el WOB, Work of Breathing o trabajo respiratorio en español. Entonces, este se puede definir como la medida del trabajo respiratorio del pulmón. Aquí los músculos inspiratorios, que son aquellos que elevan la caja torácica, como lo son los intercostales externos, van a realizar durante la respiración normal en su totalidad el trabajo respiratorio. Y casi todo este trabajo se va a dar durante la inspiración. El trabajo inspiratorio lo podemos dividir en 3 partes. En lo que es trabajo elástico, que va a ser el necesario para poder expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y el tórax. Trabajo de resistencia tisular, que va a ser necesario para poder superar las viscosidades de las estructuras del pulmón y de la pared torácica, y el trabajo de resistencia de las vías aéreas, que va a ser el trabajo que se necesite para poder superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones. La mitad de todo este trabajo inspiratorio se va a disipar como calor para poder superar la resistencia, y el trabajo restante se va a almacenar como energía potencial para poder ser utilizada en el trabajo expiratorio. El WOB lo que va a permitir es cuantificar la energía disipada durante la contracción de los músculos inspiratorios. Esta medida pues se va a relacionar con lo que es el consumo de oxígeno de parte de estos músculos, dejando en evidencia cómo se encuentra pues el consumo y la disponibilidad de oxígeno en el organismo. Entonces esto nos lleva al segundo tema, que es el consumo y disponibilidad de oxígeno. Entonces sabemos que el consumo de oxígeno se va a referir a la cantidad de oxígeno que consume o utiliza el organismo por unidad de tiempo. Este pues se va a dar por un proceso de extracción y transporte para poder llevarlo hasta su utilización como objetivo final. Entonces aquí tenemos que la atmósfera está compuesta en 21% por el oxígeno, mezclado con otros gases como lo son el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema respiratorio extrae este oxígeno que se encuentra en el ambiente para ser llevado a los alvéolos. Aquí, debido a la diferencia de presión que existe, el oxígeno se difunde hacia los capilares, en donde va a viajar junto a los glóbulos rojos unidos a la hemoglobina, para poder llevarse hacia el corazón, y así la sangre va a ser oxigenada y esta se va a enviar al organismo, en donde va a llegar a los tejidos
y aquí se va a desprender de la hemoglobina y va a difundir hasta donde son las células. Esto va a depender de la disponibilidad de oxígeno, en el cual sabemos que es la cantidad de oxígeno disponible que llegaste a la célula. Entonces ya difundir el oxígeno va a ser usado por las mitocondrias para poder generar ATP y así brindar energía en esta forma al organismo para sus distintas funciones. Buen día, mi nombre es Tío Alejandro Alcabac y vamos a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria la vamos a definir como la incapacidad del sistema respiratorio de poder cumplir su función básica, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire que rodea a la persona en el medio ambiente y la sangre circulante. Esta debe realizarse de forma eficaz y adecuada según las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta 3 factores, que son la edad, los antecedentes y la actitud a la cual se encuentra la persona, que es muy importante. Cuando sucede una insuficiencia respiratoria, los pulmones, en este caso de los niños, pues van a tener dificultad para eliminar lo que es el dióxido de carbono de la sangre. A medida que se acumula el dióxido de carbono, el nivel de oxígeno en la sangre disminuye considerablemente. Existen diversos mecanismos fisiopatológicos que son encargados o que llevan a cabo lo que es la insuficiencia respiratoria. Entre ellos podemos hablar de la alteración entre la difusión, la cual, como bien sabemos, está regulada por diversos mecanismos como lo son el grosor de la membrana, un gradiente de concentración de los gases, una constante difusión de los gases o incluso hasta la existencia de hemoglobina en el glóbulo rojo. También podemos hablar de lo que es una alteración en el coeficiente de ventilación-perfusión, que es el mecanismo más importante producto de la insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipocápnica, en el cual pues existe un desbalance entre lo que va a ser la ventilación y la perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento de la ventilación o una disminución de la perfusión nos darán como resultado un aumento de esta relación, o bien una disminución de la ventilación o un aumento de la perfusión nos darán como resultado una disminución de esta relación. Con respecto a otro mecanismo fisiopatológico, podemos hablar de lo que es un shunt o un cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que van a existir áreas que van a estar colapsadas o llenas de algún contenido, en las cuales la relación ventilación-perfusión va a ser igual a 0. También tenemos mecanismos no pulmonares. Esto significa que la llegada de sangre es con un contenido muy bajo de oxígeno, en el que leves alteraciones del aparato respiratorio hacen imposibles alcanzar niveles adecuados de una presión parcial de oxígeno. También tenemos lo que es una hipoventilación, en el cual existe una hipoxemia acompañada de retención de dióxido de carbono. Es importante que reconozcamos esta patología a través de las manifestaciones clínicas características, entre las cuales podemos hablar lo que es la disnea, la cianosis, una alteración de la presión arterial e incluso el tiraje intercostal. En los estadios más avanzados pues podemos ver las manifestaciones de taquicardia, arritmia, confusión, alteración de la conciencia e incluso hasta llegar a lo que es coma, sudoración y cefalea. Uno de los tratamientos más utilizados es la ventilación no invasiva y es importante como tratamiento para esta patología en pediatría. En niños que presentan esta patología se busca mejorar la ventilación y oxigenación. Asimismo, se disminuye el trabajo respiratorio e incluso, y lo más importante, evitamos el uso de una ventilación mecánica convencional. Buen día, mi nombre es Tío Alejandro Alcabac y el día de hoy pues vamos a hablar un poco de lo que son escalas de falla ventilatoria. Las escalas de falla ventilatoria las vamos a definir en este caso como los parámetros que nos van a servir para evaluar lo que es la función respiratoria. Son útiles sobre todo para descartar o determinar con exactitud la aparición de complicaciones graves. Como bien sabemos, un diagnóstico precoz es fundamental para instaurar las medidas oportunas y pertinentes, evitando complicaciones que se derivan de patrones respiratorios ineficaces. La primera escala de la cual vamos a hablar el día de hoy va a ser la escala de Silberman. Esta escala es muy utilizada para valorar la gravedad de afecciones respiratorias, concretamente el síndrome de distrés respiratorio. La escala de Silberman pues es una escala que va desde el valor 0 hasta el 10, donde a medida que aumenta la puntuación, la dificultad del niño para respirar pues también va a aumentar. Esta escala mide 5 parámetros pues fácilmente evaluables, asignándoles a cada uno una puntuación que va desde 0, en el cual se considera que el signo clínico va a estar ausente, a 2 puntos, en el cual el signo clínico pues está presente. Los parámetros clínicos que evalúa esta escala van a ser los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio. Por ejemplo, los movimientos tóraco-abdominales. Lo normal es un movimiento armónico,
De ser así, se le dará una puntuación de 0. Si el tórax permanece inmóvil y los movimientos, y únicamente hay movimientos abdominales, se le dará el valor de 1 punto. Si los movimientos tóraco-abdominales no son armónicos y tampoco coherentes, pues se le dará una valoración de 2 puntos y así con cada uno de los parámetros. La forma en la que vamos a analizar la puntuación al final va a ser: una puntuación menor o igual a 3 puntos se considera un cuadro leve, una puntuación de 4 a 6 puntos moderado y una puntuación de más de 6 puntos grave. El método de la escala de Wood-Downie es modificada a medida que la puntuación aumenta, pues la dificultad del niño al respirar aumenta también. Se utiliza como valoración de dificultad respiratoria, sobre todo para lo que es la bronquiolitis aguda, y utiliza 6 parámetros, entre los cuales están las sibilancias, el tiraje, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación medida a través de la auscultación y la cianosis. En este caso el análisis va de 0 a 3 puntos, un cuadro leve, de 4 a 7 puntos, un cuadro moderado, y una puntuación igual o mayor a 8 puntos, pues va a ser un cuadro grave. Por último tenemos la escala de Taussig. Es una valoración de la dificultad respiratoria, sobre todo en lo que es la laringitis aguda. Los parámetros de esta escala van a ser el estridor, el tiraje, la ventilación medida a través de lo que es la auscultación, la coloración del paciente en busca de cianosis y el nivel de conciencia. La forma en la que vamos a analizar esta escala va a ser: un valor o una puntuación igual o mayor o menor a 6 puntos se considera un cuadro leve, de 7 a 8 puntos moderado, y que la puntuación sea igual o mayor a 9 se considera un cuadro grave. Mi nombre es Fernando Esteban Varías Cárdenas. Yo voy a presentar los temas de oxigenoterapia, incluyendo ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Vamos a empezar primero con ventilación mecánica no invasiva. Muy bien, para empezar, el uso terapéutico del oxígeno consiste en su administración en concentraciones mayores de las que se encuentran en el aire ambiente. En el aire ambiente se encuentra un 21% y el resto es nitrógeno. Entonces, el fin es suplementar la falta de oxígeno causado por la insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o crónica. Para llevar a cabo una oxigenoterapia hay diferentes métodos, como ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, y en este momento voy a mencionar la ventilación no invasiva. Como tenemos la de presión positiva, la ventilación mecánica con presión positiva es el suministro de un soporte respiratorio con presión positiva sin usar un tubo endotraqueal. Las técnicas que se aplican más a menudo son la presión positiva continua en las vías respiratorias o la presión positiva bifásica, inspiratoria y expiratoria en las vías respiratorias. La ventilación con presión positiva bifásica, la ventilación positiva con presión positiva se ha empleado con éxito en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, hipóxica e hipercápnica, o en ambas. Sin embargo, para que sea eficaz en la población pediátrica es necesario que el ajuste de la interfaz se acomode. Y en las ventajas podemos mencionar que se puede usar también para prevenir una reintubación. La presión positiva en las vías respiratorias durante la inspiración puede reducir el trabajo del uso de la musculatura inspiratoria. También suele tolerarse mejor que la invasiva, permite desconexiones para administrar medicamentos, y la terapia con aerosoles impulsada por la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva es más eficaz. Entre las complicaciones podría ser la irritación de la mucosa de las vías respiratorias altas, la hiperinsuflación pulmonar. Los individuos que tienen enfermedades sistémicas graves como sepsis tienen menos probabilidades de responder favorablemente. Muy bien, ahora vamos a pasar a la secuencia de intubación orotraqueal. Como podemos ver en la imagen, y ahí están descritos los pasos, son 7 pasos. Vamos a hablar del primero, que es la planificación y preparación.
En esta debemos comprobar que tenemos todo el equipo necesario, las fuentes de oxígeno, el sistema de aspiración, la bolsa autohinchable, el laringoscopio, los tubos endotraqueales, etc. Después, el segundo paso es la preoxigenación. Entonces, aquí se debe realizar simultáneamente con la fase de planificación y consiste en la aplicación de oxígeno mediante una mascarilla reservorio con un FiO2 igual a 1 y durante 5 minutos para sustituir el nitrógeno de la capacidad residual. Después tenemos el paso 3, que es el pretratamiento. Consiste en la administración de fármacos antes de proceder a la inducción, relajación, con el fin de mitigar los efectos adversos secundarios a la intubación orotraqueal. Y esto con el fin de poder facilitar la entrada del tubo orotraqueal, y para esto vamos a utilizar unos fármacos que se llaman bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Y después vamos a pasar a la sedación, que es con la relajación muscular, es el paso 4, y aquí se procede a la sedación y relajación neuromuscular simultánea para producir una inconsciencia y relajación muscular que facilite la intubación orotraqueal. Después pasamos a la protección y posición del paciente. En esta fase se coloca al paciente en posición que sea de mayor facilidad para la intubación. Casi siempre es en decúbito supino. Se realiza la presión cricoidea, que se llama maniobra de Sejic, que es después, para prevenir la regurgitación durante la intubación endotraqueal, se realiza una optimización de la visualización de la vía aérea con la maniobra de Burp. Entonces, utilizamos la maniobra de Sejic y la maniobra de Burp en el paso 5. Después tenemos el paso 6, que es la comprobación del tubo endotraqueal, y por último, el paso 7, que es el manejo postintubatorio. En el paso 6 hay varios métodos para la comprobación. Por ejemplo, visualización directa de la introducción del tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, inspección, palpación y escrutación pulmonar, medición de la profundidad introducida del tubo endotraqueal, también una capnografía, una radiografía de tórax y una fibronoscopía. Y por último, el manejo postintubatorio es la última fase, y además de tratar la enfermedad base, se va a administrar una adecuada sedación y analgesia para el mantenimiento y para que sea más fácil la extracción. Se ajustan los parámetros de la ventilación mecánica apropiados y se tiene que monitorear la saturación de oxígeno. También debemos de realizar una radiografía de tórax para diagnosticar de forma rápida las complicaciones más frecuentes en la intubación orotraqueal. Y esa sería la secuencia de intubación orotraqueal. Muy buenas, mi nombre es Héctor David Caballero Salles y les voy a hablar un poquito de mis temas, que son ventilación mecánica y los parámetros de oxigenación y ventilación de la misma. La ventilación mecánica es básicamente un procedimiento en el cual se le va a administrar oxígeno en cierta cantidad de tiempo, de presión y flujo a un paciente para la correcta llegada de oxígeno a todo el sistema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a realizar por medio del análisis de ciertos datos, de ciertos parámetros que puedan ayudarnos con la misma, porque no todos los pacientes son iguales. Debemos tener en cuenta qué tan elástico es el pulmón de nuestro paciente, es decir, la distensibilidad, si hay un tipo de obstrucción que pueda contribuir a la resistencia del flujo dentro de los pulmones, que nos impida que estos se insuflen de manera correcta. Debemos de tener en cuenta también ciertos aspectos, como puede ser la presión al final de la expiración, el tiempo inspiratorio, la fracción inspirada de oxígeno, que nos va a permitir adecuar cada uno de los modos ventilatorios y de los flujos a nuestro paciente. Este procedimiento se le va a aplicar a todo aquel paciente que sufra una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, o también con pacientes con daño cerebral.
los cuales por motivos obvios no pueden respirar por sí solos. Esto se va a realizar dentro de la clínica cuando encontremos que un paciente tenga signos claros o síntomas de lo que vendría siendo una falta de oxígeno, que como sabemos podría llegar a ser mortal. Esto es necesario porque, como sabemos, el oxígeno es de vital importancia para órganos y todo el sistema, órganos importantes como puede ser el corazón, el propio cerebro, que podrían recurrir a una muerte en pocos minutos o en poco tiempo por falta de oxígeno. ¿Para qué vamos a realizar la ventilación mecánica entonces? Bueno, la ventilación mecánica básicamente nos va a ayudar a que el intercambio entre el CO2 y el oxígeno sea adecuado entre los alvéolos y los capilares, y que el paciente pues poco a poco, con el transcurso del tiempo y de toda la terapia, y dependiendo del modo ventilatorio que le apliquemos, vamos a esperar que este mejore con el tiempo y se reponga en totalidad de su enfermedad. Hay que tener en cuenta también que algunos pacientes pueden presentar cierta capacidad todavía de poder respirar, aunque sea en un cierto porcentaje, y por lo mismo hay que tener en cuenta todos los parámetros de ventilación y de oxigenación para determinar cuál sería el modo correcto para ventilarlo. Es decir, si necesita más apoyo durante la inspiración, si le cuesta respirar, o que la máquina haga todo el procedimiento como podría ser en daño cerebral, que el paciente prácticamente no puede realizar ninguna de las funciones. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Jorge Luis Natariano Pineda y hoy voy a hablar acerca del patrón obstructivo y restrictivo. ¿Qué es? El patrón restrictivo pues son aquellas limitaciones a la expansión pulmonar. Vamos a incluir procesos que llenan los alvéolos ya sea con sangre, material infeccioso, edema u otros desechos. Cuando hablamos de un patrón obstructivo, como su nombre lo indica, se caracteriza por la obstrucción al flujo en las vías respiratorias. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues mediante la espirometría. Es la prueba más sencilla que valora la mecánica ventilatoria. Mide y registra volúmenes, así como flujos que una persona es capaz de desplazar. Estas pruebas constituyen una ayuda en el diagnóstico de aquellas personas quienes sufran en caso de un patrón restrictivo, ya sea causado por diferentes patologías, entre las cuales podemos mencionar un neumotórax, atelectasia, una cifoscoliosis, fibrosis pulmonar difusa, neumoconiosis, etc. En cambio, cuando hablamos de un patrón obstructivo, nos vamos a dirigir a aquellos pacientes que refieran padecer asma, una EPOC, bronquitis obstructiva o una fibrosis quística. Cuando pues esta patología obstructiva existe un obstáculo a la salida del aire contenido en los pulmones, lo que va a condicionar la existencia de menores flujos y también un enlentecimiento de la salida del aire. Y esto ocurre ¿por qué? Pues porque en la curva de flujo-volumen va a ser similar a la normal, es decir, va a tener un ascenso rápido de los flujos, sin embargo no va a llegar al pico de flujo expiratorio y este va a estar disminuido en relación directa con el grado de obstrucción. Cuando hablamos de la restricción, pues van a indicar una incapacidad para mover la misma cantidad de aire que en circunstancias normales. El término restricción nos va a referir a pulmones pequeños. Esto ocurre porque el patrón restrictivo tiene como principal característica la limitación de la capacidad vital forzada, lo que condiciona que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se reduzca en parecida proporción. Así, de esta manera, pues la curva de volumen-tiempo va a ser similar a la normal, pero con volúmenes reducidos, es decir, va a ser como que una curva en miniatura. Y finalmente, ¿para qué nos va a servir esto? Pues conocer los patrones obstructivos y restrictivos, pues nos van a servir para conocer el funcionamiento de los pulmones, así como capacidades, flujos, volúmenes y tiempos, y ver si existe alguna dificultad en la entrada o bien en la salida de aire a través de los bronquios. Muchas gracias. Mi nombre es Luisa Mariana Monroy. Yo voy a hablar acerca de la monitorización de la ventilación, la protección pulmonar, las estrategias de ventilación y los manuals. Bueno, respecto a la monitorización de la ventilación, esta pues es el control de los parámetros ventilatorios adecuados para los pacientes en un estado de riesgo respiratorio, de forma continua, fiable y precisa, tanto en la admisión del paciente como en el manejo posterior, permitiendo la detección temprana de un fallo respiratorio agudo, la respuesta a algún tratamiento administrado y de esta forma ir minimizando riesgos asociados. Asimismo, ir optimizando la relación paciente-ventilador,
hasta que se pueda determinar el momento de comenzar el destete de la ventilación mecánica. Esto se lleva a cabo tomando en cuenta el seguimiento del intercambio gaseoso, análisis de la mecánica pulmonar, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca o gases arteriales, vigilando el estado de las vías aéreas, hidratación, permeabilidad, cantidad y calidad de las secreciones y posturas, que puedan dar información del estado pulmonar del paciente por medio de una observación eficaz aplicando conocimientos. Siendo aplicada cuando el paciente necesite corregir una hipoventilación, mejorar la oxigenación y su transporte como el trabajo respiratorio, si su situación pulmonar es frágil y fluctuante. Es importante comprender el impacto que tiene en el paciente, ya que es por medio de esta que se le da un seguimiento a la patología subyacente. Es una forma en la que se puede prevenir y corregir una posible complicación por medio de facultativos, diplomados en enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o en terapia respiratoria. Así poder prestar una intervención al paciente y asegurarse de que los objetivos se consigan brindando los cuidados necesarios, identificando con anticipación procesos fisiopatológicos respiratorios y cambios en la condición del paciente, ir mejorando el funcionamiento del ventilador, determinando la eficacia del soporte ventilatorio y tratando de detectar de forma temprana efectos desfavorables de la ventilación mecánica. Ahora, respecto a estrategias de ventilación, bundles y protección pulmonar, estas son la evidencia basada en las intervenciones realizadas y que cuando se ejecutan juntas resultan en un mejor cuidado, programando de forma integral la ventilación para la adecuación de las necesidades del paciente crítico por medio de los distintos modos ventilatorios. Mantienen un control de alarmas y diagnóstico de sospecha de complicaciones que brindan la capacidad de control al paciente, al circuito y al equipo, dependiendo de cada una poder detectar posibles dificultades e intentar solventarlas. Estos se realizan manteniendo una monitorización constante e incentivando la prevención para poder evitar futuras complicaciones mediante los conocimientos adquiridos, manteniendo un equilibrio en objetivos de oxigenación, ventilación y la influencia en la circulación y la búsqueda en la puerta más segura para el intercambio de gases con diversas opciones de presión, volumen y ritmo. En el momento que se realice la monitorización en un paciente con estado pulmonar crítico y que se encuentre sometido a ventilación mecánica. Todos constituyen los componentes del cuidado, integrando la información recibida a través de la monitorización, junto con la información obtenida al valorar al paciente de forma holística, en el que los médicos, enfermeras y técnicos en terapia respiratoria capacitados formen parte y así poder mejorar de forma estructurada los procesos en atención de alta calidad. Mi nombre es María Inés Cabrera y les voy a hablar sobre traqueostomía y también sobre desteteo winning. Cuando tenemos a un paciente que ha estado en ventilación mecánica durante un largo plazo, es necesario realizar una traqueostomía, la cual es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza un orificio en la parte anterior del cuello para crear un pasaje de aire que permita respirar cuando la ruta habitual de respiración se encuentra reducida u obstruida. Sin embargo, si nos encontramos en el otro extremo y el paciente empieza a mejorar, entonces recurriremos al winning o destete, que es la reducción gradual del soporte respiratorio, asignando un tiempo de respiración espontáneo que permita al paciente asumir la responsabilidad de un intercambio gaseoso aceptable. Para esto, el paciente pediátrico debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son resolución o mejoría de la causa del fallo respiratorio, estabilidad hemodinámica, es decir, ausencia o disminución progresiva de fármacos vasoactivos, nivel de conciencia adecuado, una escala de confort mayor o igual a 18. Esfuerzo respiratorio espontáneo. Suspensión de la sedación. Suspensión de los relajantes musculares al menos por 24 horas. Ausencia de signos clínicos de sepsis. Reflejo de tos presente. Corrección de desequilibrios electrolíticos y metabólicos importantes. Intercambio adecuado con un PEP menor o igual a 8 centímetros de agua y FIO menor o igual a 0.5. Ok, entonces la extubación es la remoción del tubo endotraqueal y generalmente este momento coincide con la determinación de que el paciente es capaz de mantener un intercambio gaseoso efectivo sin soporte de respirador o con un soporte adicional mínimo. Sin embargo, la extubación presenta predictores de éxito y o fracaso específicos, los cuales habitualmente van a estar relacionados con la habilidad de protección de la vía aérea, el manejo de secreciones y la permeabilidad de la vía aérea superior. Es de suma
importancia empezar con estos procedimientos lo antes posible, porque se ha observado que mientras más se prolongue la ventilación mecánica, se van a incrementar los riesgos para el paciente. También es importante para evitar complicaciones como el daño pulmonar, neumonía secundaria a ventilación mecánica y disfunción del ventrículo derecho. Pues para finalizar, es importante recordar que el método de STT más empleado en pediatría es la reducción gradual de los parámetros durante una modalidad de ventilación intermitente mandatoria sincronizada. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Melanie Flowers y voy a hablar sobre rehabilitación pulmonar y manejo integral. La rehabilitación pulmonar es una agrupación multidimensional de servicios indicados en pacientes con síndromes pulmonares obstructivos y restrictivos. Está coordinado por un grupo interdisciplinario de especialistas con el objetivo de devolver al paciente el mayor grado posible de funcionalidad para conseguir independencia, movilizar y drenar las secreciones, disminuir la resistencia de la vía aérea, aumentar el intercambio gaseoso, así como una reducción del trabajo respiratorio. En relación a cómo se lleva a cabo un programa de rehabilitación respiratoria, se puede mencionar en primer lugar la valoración general del estado del paciente, necesaria para determinar el programa que mejor corresponde. El programa de rehabilitación abarca distintas técnicas de fisioterapia. Primero, técnicas de aclaramiento mucociliar, como drenaje postural, vibraciones, chalecos de presión positiva, entre otros. Segundo, técnicas de reeducación respiratoria, como ventilación lenta controlada, respiración a labios fruncidos y ventilación dirigida. Tercero, técnicas asistidas por aparatos que producen presión positiva, como presión expiratoria positiva y presión positiva continua de la vía aérea. Finalmente, para el entrenamiento muscular se recomienda realizar cualquier ejercicio aeróbico que utilice grandes grupos musculares como natación, bicicleta y cinta de marcha. Ahora bien, en relación al manejo integral, el soporte nutricional es fundamental como parte del manejo integral del paciente pediátrico crítico. Está supervisado por un equipo multidisciplinario que busca establecer un soporte nutricional especializado para disminuir el riesgo de malnutrición en estos pacientes, porque la malnutrición en el paciente crítico es un problema común y su consecuencia más importante es el aumento de la morbilidad y mortalidad, la cual se ha asociado a una mayor incidencia de infecciones, retraso en los procesos de cicatrización de los tejidos, disminución de la funcionalidad muscular, aumento de la estancia hospitalaria y por lo tanto mayores costos en la atención. Para establecer un soporte nutricional especializado se debe realizar en primer lugar la evaluación del estado nutricional del paciente por métodos objetivos como indicadores directos, antropométricos, bioquímicos, clínicos y funcionales, y métodos subjetivos como datos de la historia clínica y el examen físico. Para la valoración de requerimientos energéticos se recomienda medir el gasto energético en reposo mediante la calometría indirecta. Los pacientes con necesidad incrementada de soporte ventilatorio o fallo del destete del ventilador precisan una monitorización mucho más estrecha del peso y composición corporal debido a un alto riesgo de sufrir alteraciones metabólicas. Por último, en relación a la elección de la vía nutricional en el paciente críticamente enfermo con un tracto gastrointestinal funcionando, la vía nutricional de elección es la enteral, específicamente la gástrica, aunque se recomienda considerar la vía postpilórica por riesgos de aspiración. Por último, la nutrición parenteral está indicada en todo paciente pediátrico en el que no sea posible la vía enteral entre 5 y 7 días o antes si el paciente ya está desnutrido. Hola, soy el Dr. Luis Augusto Moya Barquín. Aparte de ser docente de la Universidad de San Carlos, trabajo en el intensivo en pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Quiero agradecer a todo el equipo del grupo C2 de tercer año en el año 2021 que hicieron su trabajo y proyecto de aprendizaje basado en problemas con la asesoría de la doctora Ana Lucrecia Romero Escrivá. Creo que es muy importante esta metodología de integración en todas las unidades didácticas de tercer año y quiero felicitarlos por lo valioso que es este material sobre enfermedades respiratorias que trata de integrar todas las ciencias básicas en una aplicación clínica muy importante en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Todo el material que ustedes han hecho es muy valioso, creo que nos servirá para inducción de muchos estudiantes, personal de enfermería e incluso padres, porque tiene un lenguaje que no porque es sencillo deja de tener una gran profundidad y una gran capacidad de síntesis y análisis, que es una de las competencias más altas que se logra y que definitivamente eso lo hicieron porque pusieron mucho empeño y mucha dedicación. Muchas gracias.